Les querido Stephanie Judith Pérez Poncín y hoy les hablaré sobre lo que es el derecho internacional humanitario. Es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan en los combates y asimismo limita los medios y métodos de hacer la guerra. Suele llamarse también como derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados. Y este regula las relaciones entre los estados. Están integrados por acuerdos firmados entre los estados, denominados tratados o convenios. Y es por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. Y este se aplica en situaciones de conflicto armado. Este no determina si un estado tiene o no tiene derecho a usar la fuerza. Y está regulada por una importante parte, pero distinta, del derecho internacional humanitario, que ha estado sujeta a una figura en la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Este se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres, y la codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. ¿De dónde proviene el derecho internacional? Mi nombre es Adelina Elizabeth López Bardales y continuando con el tema, les hablaré sobre dónde se encuentra el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Esos convenios complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Asimismo, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son principalmente 1. La Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. 2. La Convención de 1972 sobre las armas bacteriológicas. 3. La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. 4. La Convención de 1993 sobre las armas químicas. 5. El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal. 6. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como lo son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto
y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario se distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados. Ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional 1. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado. Las Fuerzas Armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Es importante hacer distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, a estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El derecho internacional comunitario cubre dos ámbitos. Número 1, la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades. Y número 2, una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. ¿En qué consiste la protección? El derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman o no son parte en las hostilidades, como lo son los servicios civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates. Un ejemplo de esto pueden ser los combatientes heridos o enfermos, tanto los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y mental, y se benefician de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya dispuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán al personal y al material médico, los hospitales y las ambulancias. También las normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se encuentran o se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, su atención médica y el derecho a corresponder con sus familiares. El derecho prevé asimismo algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Estos se tratan principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección social. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra? Y es de que el derecho internacional humanitario, entre otras cosas, los medios y métodos militares que,
Número 1. No distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas y los bienes civiles. Número 2. Causan superfluos o sufrimientos innecesarios. Y número 3. Causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Cabe resaltar que el derecho internacional humanitario ha prohibido el uso de muchas armas, incluyendo las balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonales. El derecho internacional humanitario plantea interrogantes fundamentales sobre su efectividad y cómo aplicarlo en la realidad. A pesar de numerosas violaciones que presenciamos en situaciones de conflicto, el derecho internacional humanitario ha demostrado su valía al poder proteger a civiles, prisioneros de guerra y limitar el uso de armas inhumanas en ciertos casos. La efectividad del derecho internacional humanitario depende de gran medida de la voluntad de los estados y por supuesto de la comunidad internacional para poder implementar y hacer cumplir estas normas. Esto es un recordatorio de que aunque nos enfrentemos a desafíos considerables, la humanidad debe de seguir esforzándose por garantizar el derecho internacional humanitario, que se pueda aplicar de manera efectiva para poder aliviar ese sufrimiento en los tiempos de guerra. Si bien es cierto que abundan estos ejemplos de las violaciones de estas normas en situaciones de guerra, no podemos pasar por alto que el derecho internacional humanitario ha tenido un impacto muy significativo en la mitigación del sufrimiento humano en contextos del conflicto. Es innegable que el cumplimiento se enfrenta a desafíos en situaciones de violencia extrema, pero en la actualidad su aplicación efectiva es más crucial que nunca. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Pues los estados tienen la responsabilidad de difundir estas normas entre sus fuerzas armadas y la población en general, así como poder prevenir y sancionar cualquier violación del derecho internacional humanitario. Además, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel muy importante en esta tarea, ya sea a través de acciones individuales o apoyo a las organizaciones que promuevan el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En última instancia, la pregunta sobre la efectividad del derecho internacional humanitario nos invita a poder reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva para proteger a los más vulnerables en medio de los conflictos armados. Gracias.